Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos, hermanos, en esa gran tempestad se levantó, dice la palabra de Dios. En esas tormentas terribles, ¿verdad? No se tiene control. No se tiene control sobre la barca. Los pescadores, ¿verdad?, saben de eso. Muchos se amarran al barco a un poste donde puedan estar seguros hasta que pase la tormenta. Se tiene miedo, hay temor en las tormentas. Así la fe también puede disminuir en la tormenta. No se espera, ¿verdad?, una tormenta. Las tormentas en nuestras vidas, ¿qué pueden ser, hermanos? Eso que nos llene de miedo, de temor, que nos saque de control, que nos haga tambalear, ¿verdad? Las tormentas llegan a nuestras vidas también. Puede ser la muerte, las crisis económicas, ¿verdad?, el desempleo, la rebeldía de los hijos. A veces no se puede con los hijos rebeldes, las enfermedades. ¿Cuántos no pasamos por enfermedades, verdad? Familiares enfermos, con dolor, sufrimiento, las traiciones en el matrimonio, las traiciones de un amigo, problemas y problemas. Cuando no se obtiene lo que tanto se desea, ¿verdad? También puede ser una tormenta en nuestra vida, que nos agobie, ¿verdad?, que nos aplaste, que nos pase por encima, que nos destroce. Es lo que hacen las tormentas. Llegan y se van. No duran, ¿verdad?, por mucho tiempo, no duran para siempre. Pero ¿qué hacen a su paso estas tormentas? Vemos en las ciudades, ¿verdad?, que arrancan árboles, tumban letreros, árboles que no tienen muchas raíces, ¿verdad? Fácil se los llevan. Letreros grandes que están mal puestos, mal construidos, los hace pedazos, los tumba. Todas las cosas podridas, ¿verdad?, de una ciudad, las saca a la luz las tormentas. Vemos cuando hay muchas lluvias fuertes en las ciudades, cómo la basura corre, ¿verdad?, por las calles. Saca a relucir todo eso, todo lo feo, toda esa basura que hay tirada en las calles también. La revela, ¿verdad?, se lleva a los techos de las casas. Mucho daño hacen las tormentas. En nuestras vidas
¿Qué daño hacen estas tormentas en nuestras vidas, hermanos? No dura para siempre, ¿verdad? La tormenta. Eso es lo que nos da esperanza, ¿verdad? De soportar la tormenta. Se lleva lo que está podrido. Llegan todas esas cosas que hablábamos ahorita. Muerte, crisis, rebeldía, desempleo, enfermedades. Y se lleva lo que está podrido, lo que está mal. Se lleva nuestras debilidades. Y nos muestra, ¿verdad?, también las debilidades que tenemos. A veces nos sentimos muy fuertes, muy poderosos, ¿verdad?, en la fe. Que vengan las tormentas, que vengan los problemas. Yo puedo con eso, decimos. Y llega la tormenta y nos devasta, nos hace pedazos. Nos muestra de lo que realmente estamos hechos. Y de lo mal, a veces, ¿verdad?, que estamos haciendo para corregirnos. Prueba nuestra fe. Nuestra fe es probada en esas tormentas, en esos problemas, en esas tribulaciones, ¿verdad?, que pasamos. Nos revela qué casas fueron construidas sobre la roca y qué casas fueron construidas sobre la arena. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29. Mateo 7, del 24 al 29. Dice la palabra de Dios, y dice nuestro Señor Jesucristo en estos versos: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La tormenta, hermanos, nos revela sobre qué estamos formando nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Realmente estamos creyendo en Dios? ¿Estamos formando nuestro hogar como Dios nos manda? El matrimonio conforme a la palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca fuerte, ¿verdad? Es el cimiento de la casa. Esa roca es Cristo. Ahí debemos nosotros edificar nuestra casa, nuestro hogar. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, llegaron las tormentas, ¿verdad? Llegaron los problemas, llega la enfermedad, el sufrimiento. Todo eso. Y nuestra casa, nuestra fe, permanece intacta, ¿verdad? Porque fue fundada sobre la roca, fue fundada sobre Cristo. Pero si nosotros no estamos en Cristo, si no tenemos fe, si no creemos en el Hijo de Dios, nuestro hogar no es formado conforme a Cristo, conforme a los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa cuando lleguen estas tormentas?
dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Solamente una persona insensata, ¿verdad? Que no tenga el conocimiento, ignorante, ¿verdad? Edifica sobre la arena. La arena, un poco de peso y todo se va para abajo, ¿verdad? A veces no necesita ni que llegue la tormenta. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando no estamos en Cristo, hermanos, es grande la ruina. Es grande la ruina. Estas tormentas provocan cambios en nuestras vidas. A nosotros no nos gustan los cambios, ¿verdad? Pero son necesarios en nuestras vidas. Las tormentas en las ciudades, ¿verdad? Decíamos que revelan todo, cómo, qué mal está construida esa ciudad. Revelan que una ciudad no fue planeada para cuando llegan las tormentas. Se tapan las alcantarillas con la basura, se desbordan los arroyos, se inundan. Hay peligro. Esas tormentas son necesarias para nuestra vida, para revelarnos en qué estamos haciendo mal, o si estamos realmente en Cristo, si tenemos realmente fe en Cristo. Dependerá de cómo nos manejemos en la tormenta para determinar si salimos victoriosos o salimos derrotados también. En Mateo, ahí adelantito, Mateo 14, versículo del 24 al 33. Mateo 14, del 24 al 33. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Las tormentas, decíamos, provocan cambios. Y aquí estamos recordando a Pedro. Pedro, que era un pescador, ¿verdad? Antes de ser pescadores de hombres, fue un pescador de peces. Él conocía de tormentas. Él sabía, ¿verdad?, de barcas. Cuando miró a nuestro Señor Jesucristo, que venía, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Ahí estaba Pedro, ¿verdad?,
Siempre el valiente, el primero que brincaba, ¿verdad? Señor, si eres tú, haz que vaya, que camine sobre las aguas. Y provocó ese milagro. Ahí Pedro, ¿verdad? Le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí estaba Pedro, mirando al Señor, caminando sobre las aguas. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermano? Pero al ver el fuerte viento, ahí estaba la tormenta todavía, seguía la tormenta. Pedro estaba caminando sobre las aguas e iba hacia Jesús. Ya se había olvidado de la tormenta. No tenía miedo ya. Caminando sobre el tempestuoso mar. Hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces. Quitó el enfoque, ¿verdad? Ya no estaba viendo a nuestro Señor Jesucristo. Empezó a ver el viento, esa tormenta que azotaba. Y empezó a hundirse, hermano. Así pasa con nosotros en nuestra vida también. Llegan las tormentas y nos olvidamos. Nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de venir a la reunión. Nos olvidamos de hablar a los hermanos, de pedir un consejo a los hermanos, de pedir la ayuda de los hermanos. Nos olvidamos del Señor Jesucristo. Nos olvidamos de Dios Todopoderoso. Y empezamos a ver esos problemas, esas tormentas. Quitamos nuestra vista de Jesús. ¿Y qué pasa, hermanos? Nos empezamos a hundir. Nos empezamos a ahogar. Hasta que llegue el momento, ¿verdad?, que nos volvemos a acordar de nuestro Señor Jesucristo, como Pedro, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro sabía bien quién lo podía salvar. Él no gritó a sus amigos pescadores, ¿verdad? Él gritó a Jesús, Señor, sálvame. Así también, hermanos, cuando nos estemos hundiendo también en la desesperación, en la depresión, en el estrés, en los problemas, en el sufrimiento, hay que ir a Jesús, hay que clamar a Dios. Señor, sálvame, ayúdame. Voltear a ver nuevamente a Jesús. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no quiere, hermanos, que dudemos. Quiere que tengamos plena confianza en que Él nos ayuda. Dios quiere que confiemos en Él. No solamente en la tormenta, ¿verdad?, cuando llegan los problemas, sino cuando no hay problemas también. Dentro y fuera de las tormentas de nuestra vida. Nunca debemos apartarnos de Dios, hermanos, de la roca, en esos momentos, porque la tormenta nos va a destruir, hermanos, por completo. Después de la tormenta, ¿qué pasa? Volvemos a Marcos, capítulo 4, versículo 41. Marcos 4, 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús calmó
la tormenta en ese momento. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así decimos nosotros también, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Nosotros sabemos, hermanos, a quién hemos creído. Nosotros sabemos en quién tenemos fe. Según de Timoteo 1:12. Según de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, sabemos nosotros en quién hemos creído. ¿En quién creemos? En nuestro Señor Jesucristo. Las tormentas llegan a nuestra vida. Todo lo que pudo ser movido, es movido. Todo lo que estaba mal en nosotros, debemos desecharlo. Depende de nosotros, hermanos, cómo salimos de la tormenta. Todo lo malo ha sido arrancado porque no tiene su fundamento en Dios. Y al final de la tormenta, ¿qué vemos nosotros, hermanos, al final de la tormenta? Todo el tiempo. Un arcoíris, ¿verdad? La señal del pacto que Dios hizo con los hombres de que no iba a destruir el mundo otra vez con agua. De que la tormenta se ha acabado. Al final de la tormenta vemos el arcoíris. Los aires se calman, las nubes se van. Esa es la promesa de Dios, hermano. Al final de la batalla, al final de la carrera, está la victoria. Ese gran galardón que Dios tiene preparado para todos nosotros. Debemos aprender a vivir confiados en Dios. Las tormentas, a veces los sufrimientos, nos ayudan, nos hacen pacientes, ¿verdad? Nos hacen mansos, nos templan nuestro carácter. Nos llena, ¿verdad?, de amor hacia nuestro prójimo también. Nos hace humildes. Nos hace voltear al cielo cuando hay problemas. Cuando hay sufrimiento, volteamos a Dios. Nunca debemos quitar nuestra mira, hermano, del cielo, de las cosas celestiales. De alguna forma nos traen bendiciones a nuestra vida. Y Dios nos fortalece. Estando en Cristo, nos fortalece en las tormentas. A veces pedimos, ¿verdad? Señor, quita de mí todas estas tormentas. Quita de mí todo este sufrimiento, todos estos problemas. Pero no pedimos, ¿verdad?, que nos fortalezca para soportar la tormenta, para soportar los problemas que vengan a nuestra vida. Filipenses 4:13. Un versículo, ¿verdad?, que yo creo que todos aquí lo saben de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que vaya que pasó por tribulaciones, por sufrimiento, por dolor. Decíamos ayer, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados en esos calabozos, sin luz, sin agua, sin comida, azotados, ¿verdad?, encadenados, en ese lugar lleno de ratas y sin un baño, ¿verdad? Algo terrible, hermanos. Y el apóstol Pablo dice
Todo lo puedo en Cristo. En Cristo, hermanos, que me fortalece. Y ellos cantando gozosos, ¿verdad? Ahí encarcelados, cantando gozosos y escribiendo las cartas a los hermanos para animarlos, para animar a los hermanos a seguir adelante en el camino. Nos da Dios la fortaleza, la sabiduría para sobrellevar los problemas en nuestra vida. Debemos ir a la palabra de Dios, hermano. En cada tentación, cada prueba debemos ir a la palabra de Dios. Ahí está la salida. Dios nos da la salida para cada tentación. Y no podemos ser tentados más de lo que podemos soportar. Filipenses 4:13, hermanos. Pero hay el siguiente versículo, que muchas veces nos olvidamos de él, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Un versículo muy importante para nosotros, los cristianos, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Así debemos nosotros, hermanos, cuando nuestros hermanos están sufriendo, ir con los hermanos y consolarle con unas palabras. Cuando nuestro hermano se quede desempleado, que no tenga que comer, ayudarle al hermano. El hermano tal vez esté resistiendo ese sufrimiento como el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Gracias a Dios que hubo hermanos que ayudaron al apóstol Pablo. Gracias a Dios que hay hermanos que nos ayudan, que participan con nosotros en esa tribulación. Hermanos, no estamos solos, nos tenemos los unos a los otros. Debemos procurarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, en la tormenta y fuera de la tormenta. Y recordar siempre, hermanos, cuando lleguen esas tormentas a nuestra vida, esos problemas, ese sufrimiento, recordar que hemos sido edificados sobre la roca. Y recordar en quién hemos creído, en quién creemos, hermanos. Hermanos, ese es el estudio de esta tarde. No sé si alguien quiera hacer un comentario, alguna pregunta, complementar. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.